nombre es Ana Margarita Lagarejo Chaverra, docente orientadora en el municipio de Sipí, corregimiento de Cañaveral, Centro Educativo Santa Teresita. Mi pregunta es, ¿cómo desde la política y la academia se puede construir alternativas de solución al conflicto minero en el departamento del Chocó? Bueno, Ana Margarita, ¿cómo desde la política y desde la academia se pueden construir alternativas de solución al conflicto minero en el departamento del Chocó? Ahí está todo, ahí está tal vez el núcleo de la problemática chocuana en este momento, y que yo creo que necesita un poquito de contexto. Vamos a pensar lo siguiente: cuando hablamos de la problemática minera en el departamento del Chocó, estamos hablando de un departamento que tiene el 90% de su territorio es reserva natural o parques naturales nacionales, del cual el 70%, no del 90%, sino del 100% del territorio, el 70% es un territorio que está destinado a protección cultural. 20% a comunidades indígenas, 50% aproximadamente a comunidades étnicas, administrado por consejos comunitarios que están directamente comprometidos con la preservación del patrimonio, con los saberes ancestrales. 3/4 partes del del departamento, de todo esto que acabo de decir, es rural. Entonces, de todo este mapa, el gran porcentaje de actividad económica y de proceso social se da en el ámbito rural. ¿Por qué digo esto? Porque entonces uno piensa, bueno, si tengo toda esta dimensión de protección de derechos y toda esta dimensión, digámoslo, de reconocimiento de propiedad cultural y ancestral sobre el territorio, ¿por qué la minería tendría que ser un problema? Y yo creo que aquí el asunto es que la minería, por la cual está preguntando Ana Margarita aquí, no es la minería tradicional, que es una minería artesanal que ha sido incluso reconocida por el Estado como patrimonio, saber y actividad propia de las comunidades negras, sino que se trata de la minería industrial, sobre todo la minería que llegó a partir de mediados del 2005 más o menos para adelante, que implementó la minería por dragado. Aquí en la zona se les llaman dragones a las dragas. Tiene una forma incluso muy bella de metaforizarla, porque el dragón pasaba y arrasaba todo el territorio por el que se posaba. Un poco pasa eso con las dragas. Pensemos nada más lo siguiente. Quiero dar un par de datos para poder contextualizar. Entre el 2005 y el 2011, la cantidad de oro producido se multiplicó por 27. Por 27. Pasamos en el territorio, se pasó de producir 1000 kilos de oro anuales a 27.000. Eso destruyó completamente el ecosistema. De 2011 a 2018, que es más o menos el último dato que existe, ya no hay tantas reservas, pero sigue multiplicándose por 8. Es decir, el proceso social que trae detrás una explosión económica como la que que viene de la mano de una minería que es ilegal porque los territorios están protegidos, es un proceso que impacta de distintas maneras, y aquí entonces viene toda la problemática y la razón de la contextualización. Si tenemos todo un marco jurídico y un marco cultural que protege el medio ambiente, pero simultáneamente tenemos procesos agroindustriales de negocio de la madera y específicamente la industria minera que están posando sus intereses sobre territorios protegidos, solo podemos tener una conclusión, y es que lo hacen de manera ilegal. Si lo hacen de manera ilegal, toda la cadena de producción va a estar construida, va a estar determinada por detentadores de la ilegalidad. Entonces se empieza a armar un clúster económico, moral, un clúster de altos niveles de corrupción, de altos niveles de violencia, para poder sostener un negocio que no podría sostenerse porque el sustento sobre el que está desarrollándose está protegido. Entonces aquí viene el asunto: ¿cómo desde la política y desde la academia podemos construir una posible solución a esta problemática? En principio, en política hay un asunto muy delicado, muy paradójico, y es que en Colombia siempre las leyes tienen entre 15 y 20 años de tardanza en lograr una implementación efectiva. Es decir, nosotros tenemos los marcos legales en este momento para que este territorio sea un territorio protegido, para que aquí no pueda existir otra actividad en términos mineros más que la minería tradicional, la minería ancestral, que no afecta al medio ambiente.
existe. Sin embargo, la protección del derecho y la implementación real, la permeabilización de la cultura por esas prácticas que protege el derecho tarda entre 15 y 20 años. De manera que el Estado ha producido legalidad, pero el Estado no está presente. ¿Por qué no está presente? Porque si nosotros estamos diciendo que existe un negocio o toda una industria que produce una revolución en la dinámica socioeconómica de una comunidad, es porque eso o se hace con complicidad de las instituciones estatales o el Estado directamente no está, ¿cierto? Una de dos. Nosotros no vamos a postularnos ahí. Ahora bien, ¿el papel de la academia cuál es? El papel de la academia es es revelar datos, es poner el dedo en la llaga, es abrir el sentido común y mostrar aquello que tal vez se siente como una cotidianidad, una normalidad, algo que ya está así, ya no hay nada que hacer, y empezar a decir, hay posibilidades, no podemos aceptar las anomalías y tenemos que empezar a convivir de manera conflictiva, de manera no naturalizante entre que existe un territorio protegido, ancestral, que debe ser cuidado por todos, simultáneamente con prácticas que están destruyendo tanto la sociedad como la naturaleza. Hola, mi nombre es Heidi Yeudit Mosquera Gil. Yo soy docente orientadora de un colegio rural de Colombia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos tradicionalmente recuperar nuestros jóvenes, aún sabiendo que está el conflicto armado latente? Bueno, Heidi hace una pregunta demasiado importante y que siempre estamos como pensando en pos de ello. Por lo menos desde el escenario en que me encuentro, he sido consciente de la situación tan difícil que vienen atravesando los jóvenes en las comunidades, cómo han sido víctimas desde muchos años atrás de esta violencia que no ha cesado y que, a pesar de que aparentemente ya se ha suscrito un acuerdo de paz que hubiese traído todo este entorno saludable a las comunidades, para los jóvenes y para muchos de los habitantes de las diferentes comunidades no ha sido así. Y no ha sido así porque han tenido que tratar de amalgarse a las nuevas realidades que se encuentran en estos territorios donde fueron desplazados sus familiares, pero también a una violencia que en parte está originada precisamente por esa falta de ocupación del tiempo libre en actividades sanas, por la falta de precisamente oportunidades de acceso al estudio, acceso a estudio de calidad, igualmente al trabajo, igualmente son proclives a ser insertos fácilmente en estas violencias perpetradas pues, en los territorios, como son bandas criminales, el tema de reclutamiento forzoso o diferentes situaciones de violencia que día a día viven. Creería yo que es muy importante tener en cuenta que cuando hace la pregunta precisamente Heidi de tradicionalmente cómo se podría apoyar allí para reducir este impacto negativo, esa misma palabra creo nos trae una respuesta. Provenimos de unas comunidades que ancestralmente han trabajado muchísimo el ser, han trabajado mucho lo que era la persona, pero esto poco a poco se ha ido perdiendo. Yo creo que es necesario, aunando esfuerzos también con el Estado en el sentido de que tengan que tener un mayor acierto en políticas sociales que vayan en beneficio de las comunidades y sobre todo de los jóvenes, es también volver a esa educación donde desde la familia principalmente se transmitían estos valores que poco a poco se han ido perdiendo por diferentes factores, porque las madres tienen que trabajar, porque hay dificultades con quien se puedan dejar en sus hogares mientras están realizando diferentes labores, porque también poco a poco se han ido perdiendo estos usos y costumbres tradicionales que históricamente habían ayudado a desarrollar las comunidades. Entonces yo creería que allí también tendríamos que hacer un trabajo porque es necesario volver a recomponer todo este ciclo familiar, social y de interrelación que se ha ido dando. Creo de que ahora nuestros niños desde muy temprana edad están siendo víctimas de diferentes situaciones, sumada a la violencia, también al consumo de sustancias psicoactivas, y habrá que hacer ese trabajo
con mayor interés trabajar también el tema de embarazo, prevención de embarazo en adolescentes, de cómo nuestras niñas a muy temprana edad puedan tener esa posibilidad de tomar esa decisión, de decidir avanzar más en su preparación, su formación, porque siendo muy niñas inclusive ya deben estar en muchos casos siendo madres. Entonces habrá que hacer también muchas actividades dirigidas a ellas para que tengan una mayor educación sexual, para que tengan mayor conocimiento y desde ahí no se repita ese círculo de exclusión. Vamos a tener que hacer un gran trabajo de sensibilización. Realmente nuestros niños están abandonando a muy temprana edad los estudios y eso, el acceso a la educación es fundamental en estos territorios que son tan deprimidos y que tienen tantas dificultades. Buenas tardes, mi nombre es Johanna Córdoba, soy docente orientadora en una institución ubicada en el Medio Bautó, corregimiento de Piedepepe. Allá tenemos un tema sobre la contaminación ambiental y entonces mi pregunta es, ¿qué propuestas existen para atender las problemáticas existentes en cuanto a la contaminación ambiental? Bueno, Gis hace una pregunta que en realidad es una pregunta que yo me atrevería a decir que no es una pregunta local, sino que es tal vez la pregunta global en este momento. Gis hace una pregunta de manera amplia sobre cómo podemos contener, tratar, tramitar, conjurar una amenaza ambiental que se siente en el territorio. A mí me parece paradójico y me parece como un diagnóstico poco alentador que en un municipio que es, digámoslo, el gran pulmón de biodiversidad de Colombia, es un municipio que cuenta con, un departamento que cuenta con buena parte de la totalidad de la biodiversidad colombiana, tiene áreas protegidas, enormes extensiones de verdes, ¿no? Son pulmones tremendamente importantes, se esté preguntando por la cuestión ambiental y ecológica. Me preocupa porque, digamos que de alguna manera serían problemáticas que uno consideraría que son problemáticas más de los grandes centros urbanos, ¿cierto? Sin embargo, evidentemente algo también ocurre, que se siente un enrarecimiento en el ambiente, un enrarecimiento en el color del río, en las cosechas, en la extinción de algunas especies, tanto vegetales como animales endémicas. Hay algo allí que también está ocurriendo. ¿Por qué digo que es el problema global? Porque en realidad el asunto ambiental es un asunto que nos afecta de manera total a nivel globo y que tiene unas características particulares tanto para pensarlo como fenómeno global como fenómeno local. Aquí hay dos digámoslo, posibilidades o dos distintas vías de enfrentar este problema. Si nosotros nos damos cuenta que el problema ambiental es un problema que está directamente ligado a las modalidades de producción, de sobreproducción, de hiperproducción de mercancías, y nos damos cuenta que entonces esa producción está relacionada con el uso de los bienes naturales que se hace, hay dos opciones: o paramos ese uso o vamos a fondo, nos acabamos los bienes fondo y esperamos a ver si de pronto en un futuro va a haber algo que los sustituya. ¿Qué hacemos con el problema ambiental? Mira, el problema ambiental lo primero que tenemos que hacer es comprenderlo. ¿Cómo lo comprendemos? Lo comprendemos como dos cosas: un problema global y un problema directamente relacionado con la cadena productiva, con los procesos de producción del capital. Ahí tenemos un diagnóstico. Después de eso tenemos que comprenderlo ya para poder tomar opciones éticas como un asunto que es irrepresentable en nuestra vida cotidiana, pero que está construido por nuestros actos cotidianos. Es un hiperobjeto del cual no tenemos capacidad de generarnos una representación mental completa porque afecta a la totalidad del globo, pero ese gran hiperobjeto ha sido producido por nuestras prácticas de consumo cotidianas. Entonces, ¿cómo hacer, ya desde una postura
crítica y tal vez un poco resignada para contener el asunto ecológico y cambiando prácticas individuales, empezando a reciclar, empezando a bajar los niveles de consumo, generando procesos de concientización y cuidado de la naturaleza, los bienes fondo no se tocan, hay cosas que nunca van a poder monetizarse. Nadie tiene la capacidad de ofrecerte lo suficiente en términos de ganancia cuando lo que se te está deteriorando es el agua, el aire, el paisaje. ¿Cuánto vale que el atrato ya no sea recuperable? Eso no tiene forma de ser considerado en términos económicos. Bueno, ahí hay opciones, digamos, ahí hay una perspectiva crítica con la que tenemos que empezar a relacionarnos de manera más directa, más sincera y trabajarla pedagógicamente con los chicos sobre todo. Hola, mi nombre es Nidia Guerrero Mosquera, soy docente de la Institución Educativa Femenina de Enseñanza Media IF y mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted, qué estrategias cree usted que puede implementar el gobierno nacional, departamental y municipal para impactar el conflicto armado que se vive hoy en nuestro Chocó? ¿Será que la educación gratuita es la solución? ¿Será que la no exigencia de la experiencia laboral a nuestros jóvenes es la solución? Bueno, Nidia ha hecho una pregunta muy interesante, justamente proviene desde el colegio donde terminé mi escuela y bachillerato, y para mí es grato poder dar mi visión de lo que considero. Yo creo que el gobierno nacional ha estado realizando esfuerzos y promocionando estrategias dirigidas a los jóvenes a fin de generarles un mayor acercamiento a soluciones y oportunidades para mejorar la calidad de vida de los mismos. En el departamento del Chocó se ha tratado de presentar estas estrategias que a nivel nacional han venido desarrollándose y que considera el gobierno de que estarían pues acordes para ayudar a mitigar estas dificultades que allá se presentan. Yo considero de que, si bien es cierto, el gobierno ha hecho un esfuerzo, es necesario también revisar el tema de que no es solamente represión la que va a minimizar toda esta situación de violencia y toda esta situación donde de una u otra forma vemos más de 600 jóvenes en los últimos 5 años que han caído muertos, han fallecido pues en forma violenta en Quibdó, por ejemplo, sin contar siquiera otros municipios del departamento, y que de una u otra manera se ha estado repitiendo mucho el tratar de realizar estas estrategias que van establecidas pues, por parte del gobierno nacional con el departamental y municipal, que ayudan a mitigar toda esta situación de violencia. Yo creería de que todo esto es positivo, pero aunado a ello es necesario escuchar a los jóvenes en forma directa, construir desde su propia visión, porque muchos de estos proyectos funcionarían en otros departamentos, pero en nuestro entorno tenemos unas particularidades muy diferentes, y creo yo que ahí hay un gran llamado donde, a partir de su propio conocimiento, de su propia visión de lo que tienen de región, de también esos anhelos y ganas de salir adelante, sean tenidos en cuenta para canalizar en actividades sanas ese tiempo libre que están ocupando en estas otras actividades que lo único que están dejando es madres sin sus hijos y cada vez una sociedad huérfana de un grupo de jóvenes que poco a poco va en aumento, minando esa posibilidad de que pueda haber una renovación positiva. Entonces, creo yo que habría que revisar, y esa revisión tiene que ser con los jóvenes, tienen que ser actores directos, los cuales ya tienen y han demostrado esa capacidad de raciocinio, capacidad de autodeterminación, pero también necesidad de ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones que vaya en beneficio de sus propios intereses. Pues habrá que también escarbar un poco más por qué toda esta conflictividad, qué es lo que está pasando en nuestro barrio, por qué se ha vuelto normal toda esta situación de criminalidad, de ser más apetecido pertenecer a una banda, de considerar eso un trabajo y que tal vez desde allí tiene una oportunidad de ganar un
ingreso que no tienen una oportunidad legal. Entonces creo que nos va a tocar generar mucho más condiciones y desde allí habría una necesidad de esa interrelación entre Estado y sociedad para poder tener un mayor desarrollo.